agradezco la invitación de Marce y Ale para dar esta charla, porque si bien ustedes saben que todo esto que tiene que ver con los derechos de autor y cómo se manejan estos recursos, pues es más de una parte de propiedad intelectual y ahí tenemos una dirección general para eso, ¿no? Pero bueno, los abogados tendrán sus propias directrices, ¿no? Y por otro lado, también están todo el área de la bibliotecología que se encarga pues de catalogar y de toda esta información. Entonces, lo que vamos a tratar de hoy es no estar ni tan allá ni tan acá, ¿no? Un punto medio, un justo de que les sirva a ustedes. La experiencia que tenemos desde la Cuayer es que también nosotros producimos muchísimos materiales educativos, didácticos. Entonces, también cómo lo estamos haciendo nosotros, qué experiencia hemos tenido tanto con la dirección de propiedad intelectual de la UNAM, los repositorios y otra clase de cosas. Entonces, yo soy, entre las diferentes funciones que tengo acá en la Cuayer, administrador del repositorio de innovación educativa. Entonces, a mí me interesa mucho la parte de las licencias. Muy bien, entonces ahí vamos a poder platicar un poquito en este acercamiento. Y la segunda aclaración tiene que ver con que el panorama que les voy a dar es un panorama general, introductorio. No es absoluto, no es total. Siempre hay muchos aspectos, tanto técnicos como legales, que si ustedes gustan van a tener que profundizar un poco más en diferentes áreas. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar un panorama, no se queden por favor con todo, con únicamente lo que yo les voy a decir, sino si tienen intereses, por favor, acudan con las áreas especializadas en la UNAM ya para tratar temas muy específicos de los que les van a decir. Todos los materiales que yo voy a trabajar con ustedes van a estar disponibles, así que no es necesario que estén tomando apuntes a marchas forzadas, ¿no? Pueden tomar algunas notas, pero yo la presentación y los materiales con gusto se los haré llegar y se los comparto. Muy bien, entonces permítame compartir la pantalla. Hice la presentación en esta herramienta Genially porque me permite tener una propuesta web, ¿no? Entonces solamente con un enlace ustedes van a poder ingresar a ella sin necesidad de tener, ¿no? Una cuenta, registrarse. Entonces se las voy a compartir de una vez, ¿no? Para que no se me vaya a olvidar. Entonces ahí está la liga de la presentación, ¿no? Por si en algún momento pues la llegan a necesitar. Entonces, el título que le pusimos a la charla del día de hoy son tipos de licencias Creative Commons y su empleo en recursos didácticos. Muy bien, entonces, entre el contenido, como ven, lo puse 12 puntos. Por supuesto, algunos los vamos a tocar más a profundidad, ya lo que tiene que ver directamente con la licencia, los otros los vamos a tocar más sumeramente. Entonces, lo primero tendría que ver con el objetivo de la charla, lo que son los derechos de autor de manera general, los derechos morales y patrimoniales, las distintas iniciativas que hay sobre los derechos de autor, por supuesto, las licencias Creative Commons, los tipos de licencias, cómo generar una licencia, cómo usarla, los derechos de autor y la parte de la educación, de los recursos educativos, tips para no caer, ¿no? En ciertos errores. Vamos a dejar un tiempo para preguntas y, por supuesto, pues ya no nos despediremos. Entonces, para empezar, el objetivo. Lo que me interesa que se lleven el día de hoy es que ustedes conozcan los diferentes tipos de licencias Creative Commons, la relación que tienen con los derechos de autor, aunque en México no está bien establecido como copyright, sí que es para diferentes elementos en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, de la cual nos llegan muchos recursos, y la importancia del uso de este tipo de licencias en los recursos didácticos. Para empezar, profe, me gustaría que hiciéramos una pequeña encuesta, un pequeño cuestionario sobre qué tanto conocen, bueno, no es en realidad qué tanto conocen, sino si conocen o no conocen estas licencias Creative Commons. Entonces, lo que les voy a hacer, lo que les voy a pasar es una liga, aquí por medio del chat, a Mentimeter, denle clic y les va a aparecer esto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, solamente son 4 opciones, entonces elijan la que mejor, ¿no? Se acomode a su experiencia. Entonces les voy a poner aquí en el chat de Zoom la liga. Por favor, díganme si alguien no puede entrar a la liga o tiene algún inconveniente para eso. Los que ya conocen Mentimeter, algunos de ellos seguramente ya tendrán la aplicación, entonces pueden utilizar este código que está aquí abajo o bien el código QR, ¿no? Para las personas que ya tengan ahí instalada su aplicación o lo quieran hacer. Si no lo tienen, solamente denle clic al enlace que les compartí, por favor, y díganme si pudieron entrar.
¿Alguien tuvo algún problema para ingresar a la liga? No, sí pude entrar. Excelente, muchísimas gracias. Déjenme compartir la pantalla de los resultados. Entonces, hasta ahorita llevo 9 respuestas. De más de 20 personas que estamos aquí. Esperemos un poquito más a que las demás personas también puedan ingresar a esta liga y contestarnos. Entonces, esta pregunta solamente es si ustedes las conocen, si las han utilizado alguna vez, o si las conocen pero jamás las han utilizado, si no las conocen definitivamente, o si no están seguros de si sí o no las conocen. Muy bien, ya llevamos 15 participaciones y vemos que en general, ¿no? Hasta arriba se ubican las partes de sí, o sea, sí conocen las licencias, algunas personas, de hecho, muy parejo, ¿no? Entre las que sí las conocen y las han utilizado y las personas que sí las conocen pero no las han utilizado. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Fíjense que las licencias Creative Commons deben tener por ahí de unos 40 años. Sí, no tienen poquito tiempo que se empezó a hablar de las licencias Creative Commons, aunque la parte fuerte de las licencias ya viene en el movimiento a finales de los años 90 del siglo pasado y principios de esto, pero ya por lo menos 25 años de ser algo como muy sonado, está aquí y sin embargo seguimos teniendo como estas situaciones, ¿no? Donde no todas las personas las utilizan o no todas las personas las conocen. Muchísimas gracias por su participación. Voy a regresar a la presentación para seguir charlando de, de las, de las licencias. Denme un segundito, por favor, para compartirles mi pantalla. Ay, no, yo estoy en otra, ya me estoy yo regresando a otra situación. Muchísimas gracias por participar. Y entonces, ¿qué onda con los derechos de autor? Con eso me gustaría iniciar. ¿Qué son los derechos de autor? Fíjense que los derechos de autor de una forma legal tiene que ver con el reconocimiento que hace un Estado, una nación, perdón, un país, a favor de todas las personas que se consideran creadoras de diversas obras. Normalmente, desde la parte legal, hablan de obras literarias y artísticas, aunque ya incluye toda una amplia gama, ¿no? Por ahí debe haber más de unas 30 tipos de obras distintas que los derechos de autor empiezan ya a clarificar, principalmente con la explosión de la web por ahí del 2004, 2005, que se aparecieron muchos recursos, incluyendo los informáticos y los de la web. Entonces ahora los incluye, pero normalmente siguen hablando de esto. Entonces hay una ley específica para esto, sí, pero de lo que se trata de los derechos de autor es reconocer que alguien es el creador de una obra y como creador, pues tiene ciertas prerrogativas y privilegios exclusivos, ¿no? Sobre ese material. Entonces, la parte del derecho de autor, la primera vez que se habló de derecho de autor data por ahí del 1850 aproximadamente, de que se empezó a platicar de los derechos que tienen las personas por el simple hecho de haber generado o creado una obra. Y qué es lo que sí tienen derecho y qué es lo que no tienen. Entonces, esto se ha pulido a través del tiempo, ¿no? Sobre los derechos de autor. Más información está en la página de Indautor, ¿no? Del Gobierno de México para que ustedes puedan ver un poquito por ahí. Entonces, de alguna manera, esos derechos de autor otorgan al propietario, al creador, el derecho exclusivo sobre la obra, por supuesto con algunas excepciones. Cuando alguien crea una obra que se llama original porque nunca antes se había generado y se pone en un medio, ahí dice un medio fijo, tangible. En algún momento decía físico, pero con la explosión de la web esto cambió y ahora se dice un medio fijo de una manera tangible. Eso quiere decir que no se genere solamente como una idea. La mera idea, si ustedes tienen una idea muy novedosa o innovadora, la idea no está sujeta a los derechos de autor. Pero si ustedes la plasman en un medio, ¿no? Que permita que otras personas interactúen con él, inmediatamente ya tienen los derechos de autor.
Ujú. Entonces, esto es muy importante, porque entonces, cuando hablamos de derechos de autor, estamos hablando de que los autores, por el simple hecho de ser autores, tienen sobre sus obras una serie de derechos, que les otorgan ciertas capacidades y exclusividad para poder explotarlas, difundirlas, divulgarlas, compartirlas. Y estos derechos nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos: los derechos morales por una parte y los derechos patrimoniales. Y aquí abro el micrófono para que si alguien sabe lo que son los derechos morales, no lo pueda decir, y si alguien sabe qué onda con los derechos patrimoniales, también no lo pueda compartir. Entonces, ¿alguien quisiera decirnos qué entiende por derechos morales y otra persona qué entiende por derechos patrimoniales? Voy a dejar de compartir para poderles ver, ¿no? Si alguien levanta la mano, o si no, también por el chat, lo pueden poner. A ver, ¿quién se anima? No, dicen que no hay idea sobre lo que son los derechos morales y patrimoniales. ¿Alguien sí sabe más o menos a lo que se refieren? ¿O qué Bueno, entienden? Así, sí. Dígame, profesora María Luisa. a mí me da una idea por el nombre que tienen, ¿no? Ujú. Entonces, los derechos morales, entiendo, que es lo que usted dice, que tiene, pues el autor tiene esos derechos de utilizar su material, de promoverlo, de compartirlo, de modificarlo, ante una ley o ante esto de los derechos autores, ¿no? Y los patrimoniales es cuando ya, pues, tiene que ver las cuestiones monetarias, las cuestiones económicas, ¿no? Que Exacto. yo tengo derecho y entonces restringo a lo mejor mi obra a través del pago de una cuota y comparto con ellos, con el público en general o privado, no sé, esa obra con un derecho a que paguen por él, ¿no? Eso me da una idea en general, pero usted me dirá si está bien o está mal. Totalmente bien, profesora María Luisa, muchísimas gracias. Y es exactamente así, ¿no? Déjenme compartirles nuevamente la pantalla, por favor. Los derechos morales son los derechos que tiene una persona por haber sido la creadora. Esto quiere decir que tiene los derechos de que siempre se le reconozca como la persona, como el autor o la autora o los autores, porque también es colectivo, en algún sentido. Y aquí es bien importante porque se necesita que sea una persona física. Cuando hablamos de personas morales, o sea, una empresa o una institución, hablando de derechos morales es difícil, aunque sí hay algunas por ahí excepciones a la regla, pero siempre se prefiere que sea una persona o un grupo de personas, hombre, mujer o grupo de trabajo. ¿Sí? Entonces, aunque la UNAM pueda ser creadora, siempre debe haber una persona detrás de quién hizo ese material. Muy bien, entonces los derechos morales se refiere a que debemos reconocer quién es la persona que generó, creó, desarrolló esa obra. Los derechos morales, como ahí lo dicen, no pueden ser irrenunciables. O sea, si ustedes generaron algo, por ejemplo, yo esta presentación que le estoy dando, yo no puedo renunciar a ella. Ujú. ¿Sí? Tampoco pueden ser irrevocables y, o sea, eso quiere decir que siempre voy a estar. Por supuesto que son atemporales totalmente, siempre va a estar para toda la eternidad mientras dure ese recurso. Siempre se me tiene que reconocer a mí como el creador de esta presentación o a ustedes como los creadores, desarrolladores de algunos otros materiales. Entonces, esto es muy importante. Esto es lo que nosotros llamamos en la academia como dar citas y referencias a los trabajos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde obtuve la información? Ah, lo obtuve de esta fuente, pero la persona que es la responsable, la creadora, la generadora es esta. Esos son los derechos morales. Los derechos patrimoniales, como bien nos comentó la profesora María Luisa, tiene que ver con la explotación exclusiva de las obras, principalmente la que se refiere a la parte económica.
Entonces, es muy importante que nosotros distingamos que los derechos morales no los podemos modificar de ninguna forma. La persona que está ahí, ¿no? Como la persona que creó, generó o desarrolló el material, esa siempre va a estar. Los derechos patrimoniales son los que se pueden estar modificando de acuerdo a ciertas condiciones. Cuando veamos la parte educativa vamos a ver eso, porque la ley dice que nosotros podemos utilizar cualquier material para el ámbito educativo, siempre y cuando no estemos generando ganancias monetarias y por supuesto, siempre citando a la fuente. Muy bien. Entonces, es una parte importante porque los derechos morales entonces siempre van a pertenecer, pero los derechos patrimoniales sí pueden tener cierta modificación. Por ejemplo, en México se considera que después de 100 años de la muerte de un autor, autora de algún material, ya pasan a ser de dominio público. Eso quiere decir que ya no va a haber más derechos patrimoniales asociados a la difusión, divulgación y uso de estos materiales. 100 años después, si es un grupo de trabajo, son 100 años después de la muerte de la persona, de la última persona, de la última persona que esté viva. Entonces, en México son 100 años, en España, por ejemplo, son 70, en el resto de Europa más o menos debe oscilar entre los 50 y 70 años, no de exclusividad sobre los derechos. Muy bien, entonces cuando hablamos de la parte monetaria nos referimos a los derechos patrimoniales. Y entonces, pues viene acá otra pregunta que yo les quiero hacer. ¿Cuáles son los debates que ustedes conocen sobre los derechos de autor, profes? ¿Sí han escuchado hablar que hay grandes debates de qué tan bien, qué tan útiles, qué tan no útiles, cómo restringen, cómo limitan, si está bien, cómo deberíamos modificarlos? Entonces, por favor, utilicen la misma liga de Mentimeter. Si en algún momento ustedes la, la quitaron por ahí, se las voy a volver a pasar. Permítanme un segundito, por favor. Yo tengo que presentar para quitar esa. Permítanme, porque me está mandando exactamente la misma pregunta. Aquí está, ya. Ahora sí, ya se modificó. Si cerraron la liga, por favor, vuelvan a abrir y les va a aparecer esto, ¿no? ¿Cuáles son los debates sobre los derechos de autor? Y aquí escriban una idea simple, ¿no? Son 250 caracteres, así que ¿no? una idea simple sobre qué saben ustedes sobre estos debates de derechos de autor, si están bien, si no están bien. Voy a dejar de compartir. Si no pueden ingresar, por favor, díganme. Con todo gusto vemos la manera de resolver esto. Muy bien, muchas gracias por estar compartiendo ya. Muy bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla para que ustedes vean. Muchos hablan de plagio, muy bien. Exacto, las limitaciones que implican los derechos de autor para la difusión, ¿no? Que luego a veces son muy restrictivos. Muy bien. Es necesario poner reglas, muy bien. Muy bien, que el conocimiento y la información es un derecho. Este es uno de los grandes debates y todos deberíamos acceder a ellos libremente. Para compartir y usar la información, por supuesto. Claro que sí, es importantísimo proteger la autoría intelectual. Muy bien, sí, siempre que hay que citar y dar reconocimiento. El conocimiento se empieza a convertir en un bien para ciertos grupos. Muy bien. El conocimiento debería ser para todos, por supuesto. ¿Alguien más? Vamos a esperar otra participación. Tengo 15 personas aquí, de 20 y tantas. Estoy esperando por si alguien
está escribiendo. Muy bien, el uso de materiales para ciertos fines comunicativos tiene ciertas restricciones. Normas para citar, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Por la participación. Y efectivamente, profas, tiene que ver un poco con esto. Fíjense que el debate fuerte, sucedió por ahí de los años 70 y principalmente vino desde la parte de la literatura científica y académica. Y es que resulta que, como ustedes saben, existía, o existe todavía, perdón, lo estoy diciendo en un mal tiempo, existe todo un mecanismo para poder publicar un artículo. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien me puede explicar cómo es el proceso de publicación de un artículo o de un trabajo o incluso hasta de un libro? Si alguien tiene experiencia en eso, ¿alguna vez han mandado un artículo para su publicación? ¿Alguien que se anime a platicarnos un poquito cómo fue esa experiencia? O sea, las etapas, no nos vamos a poner así aquí a hacer catarsis. Sabemos que los que hemos mandado algún artículo es difícil, ¿no? Siempre los tiempos de espera, las revisiones y todo esto. ¿Alguien que nos quiera platicar? Pues lo más importante es que pasa por un dictamen, ¿no? Que hay un consejo editorial que revisa o asigna a un comité de pares que revisa el trabajo, ¿no? Y eventualmente puede aceptar el artículo, desecharlo o bien aceptarlo con ciertas modificaciones, ¿no? O ciertas puntualizaciones por ejemplo, el tema también de las referencias y las fuentes, ¿no? Entonces, si pasa ese proceso, entonces el artículo o el libro pues se publica. Claro, pero ¿quién hace todo ese proceso, profesora Carmen, de revisión, de la revisión por pares, de todo el diseño editorial? ¿Quién lo hace? Pues en mi experiencia ha sido pues el consejo editorial que está formado en mi caso por los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas. Y ellos pues hacen la revisión de manera personal o bien designan a algún otro investigador del mismo instituto que se especialice en ese tema. Exacto, pero también lo hacen las grandes editoriales, ¿no? A la revista a la que nosotros lo mandamos. Es una revista interna de la universidad, por supuesto hay como todo un comité editorial dentro de la universidad, pero si es una revista de estas que se llaman indizadas o indexadas, aunque el nombre correcto sea indizado, tiene que ser las grandes editoriales. Entonces las editoriales hacen todo este diseño y ponen un artículo. ¿Dónde está el debate en todo esto? En esto, profes. Aquí les muestro la página de Science Direct. Como ustedes pueden ver, yo busqué un artículo X, ¿no? Sobre biología y fíjense lo que aparece, ¿no? O sea, si ustedes quieren este artículo, les cuesta, ¿no? De manera personal, $25. 25 dólares son alrededor, puede parecer poco, ¿no? Son alrededor de 500 pesos. 25. Pero hay artículos que cuestan hasta $450 su acceso, ¿no? Que ya no es cosa menor. En los años 60 y 70 vino toda una parte importante porque los que más producen conocimiento son personas que trabajan en las grandes universidades, investigadores y profesores. Entonces, fíjense cómo sucedía, ¿no? Y cómo sucede todavía el día de hoy en la UNAM. La UNAM, todos sus recursos monetarios surgen a partir del fideicomiso que le da la SEP. La SEP no tiene esos ingresos a partir de lo que la Cámara de Diputados no asigna a la educación pública, pero esos son de los impuestos. Eso quiere decir que todos nosotros, incluyéndonos a nosotros mismos, pagamos, ¿no? Por todas las cosas que necesita el gobierno, incluyendo la educación. La educación le da un dinero a la UNAM, ¿no? La UNAM a través de los sueldos, ¿no? Y de los materiales se los da al personal. Ustedes hacen una investigación con todo ese dinero, ¿no? Para las instalaciones, los materiales o lo que se necesite, lo ponen en una revista y la revista cobra.
¿sí? O sea, la revista se queda la ganancia de un trabajo por el que toda la gente, ¿no?, pagó en el mundo para generar conocimiento. Y entonces el debate fue de, oye, ¿cómo es eso posible? México y la UNAM paga miles de millones de dólares por el acceso a la información. Ujú. Pero es como pagarlo dos veces, ¿entienden? Porque paga los sueldos, paga las instalaciones y los materiales para que se haga la investigación y paga después para tener acceso a la información que sus propios investigadores están generando. Ujú. Entonces, ese es el debate fuertísimo que se dio en los años 60 en esta onda de que la información debe ser un derecho y todos debemos tener acceso a ella, pero las grandes editoriales nos dicen que sí, siempre y cuando paguemos por ella. Fue el gran debate, ¿no? De esta parte de los derechos y el acceso a la información. Y entonces empezaron a surgir muchísimas iniciativas a partir de esa fecha hasta el momento para tratar de venir poco a poco moviéndose en ese espectro. Por supuesto, con la explosión del Internet desde el 1990 hasta la fecha, se han generado muchísimos otros materiales y hay muchas dudas, muchas, ¿no? Todavía recientes de qué tipo de materiales sí, qué tipo de materiales no, qué tanto es tantito, ¿sí? Si ustedes toman, y eso es algo que nos preguntaba Marce en algún momento cuando estuvimos hablando sobre esta charla, si ustedes para hacer una presentación toman una imagen, es posible que la puedan utilizar ustedes en una presentación. Si la presentación realmente es para estos fines, ¿cómo debo manejar este tipo de material restringido? Ustedes necesitan un artículo para sus clases, por supuesto que pueden generarlo. Fíjense nada más, ¿no? Para ponerlo en términos todavía más coloquiales. Si ustedes van caminando por la calle y pasan por una mueblería, cara, ¿no? Carísima, no sé, Casa de las Lomas, que es la única que se me viene ahorita a la mente, y ustedes ven una silla muy bonita. Dicen, oye, está padrísimo ese diseño, por supuesto no puedo pagar los miles de pesos que cuesta, van con el carpintero de su colonia, hacen un dibujo y le dicen, oye, quiero que me hagas esta silla. ¿Eso es plagio? ¿Están plagiando? ¿Están cometiendo un delito? Antes, ahorita ya la música no se mueve igual, pero todavía nosotros, bueno, ahora sí vamos a develar un poquito nuestra edad. Yo soy de la época de los cassettes y de los CDs. Ustedes compraban un cassette o un CD, ¿no? Y bueno, cuando yo pude comprar mi primer CD original, eran muy caros, era muy, muy, muy caro, era muy exclusivo tener un CD. Entonces uno decía, yo no me lo llevo a cualquier lugar. Y las computadoras venían con un quemador de discos, ¿no? Entonces uno compraba sus discos vírgenes, ¿no? Y podías hacer la copia de esa música. Una copia, ¿eso es plagio? Están plagiando ustedes porque están haciendo una copia no autorizada del material, no le dijeron a la casa de música, no le pidieron al autor original si sí o si no podían hacer esa copia. Y de repente un amigo le decía, oye, está padrísimo ese disco. Y ustedes le decían, ah, sí, te lo regalo. Ujú. Regalaron una copia no autorizada de todo un disco, de toda una obra. ¿Eso es plagio? Ustedes han de conocer que por ahí a finales de los 90, Metallica, la banda de heavy metal, se metió en todo un asunto legal con una en ese momento de los sitios de internet, ¿no? Que habían sobre este tipo de copias autorizadas y no. Bueno, Metallica no pudo de ninguna manera, ¿no? Echar para atrás toda la parte de la intercambio de música cuando alguien ya lo compró. Ujú. Metallica perdió la demanda. Ujú. O sea, no, el grupo no pudo decir que lo que estaba haciendo la página esta de pasar música a diferentes usuarios era un delito. A ese tamaño, ¿no? Llegamos, bueno, ese fue uno muy sonado, pero eso ha pasado con muchos otros materiales. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto sí es plagio? ¿Qué tanto no es plagio? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Entonces hay muchos debates, muchos actuales, sobre lo que sea, y uno de ellos tiene que ver con la educación, con lo que se conoce los recursos educativos digitales, que como ustedes saben hay toda una corriente desde hace 5 años que empezamos a llamarle recursos educativos abiertos. Para identificar que estos recursos pueden ser reutilizables. Entonces, hay muchos debates todavía en la actualidad sobre esto, pero
Lo que sí vemos es que los derechos patrimoniales no restringen mucho la difusión y divulgación de la información, que es un bien y un derecho ya humano para absolutamente todos, de acuerdo a la UNESCO y otros organismos internacionales, pero que sí sigue siendo solamente para un cierto grupo, ¿no? Como nos ponía ahí un profesor o profesora de élite. Sigue siendo para ciertas personas solamente el acceso a toda esa información. Permítame leer un poquito lo del chat que están poniendo. Este, sí, por supuesto que los diseños artesanales siguen teniendo. Pasó, ¿no? Apenas con alguien de las artesanas de Oaxaca, ¿no? De un bordado y que de repente en Europa una marca muy famosa que no recuerdo el nombre lo copió, pero está explotando, ¿no? Vendiendo unas prendas a millones y millones, y pero pues no llega, ¿no? Al artista original, ¿no? Eh, Empezamos, sí, como ven, todos esos debates. Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Por favor, lean también ahí los comentarios que hay en el chat, ¿no? Voy a volver a compartir mi pantalla para regresarme a esto. Entonces, hay muchas iniciativas. La más fuerte fue el copyleft, ¿no? Que básicamente se llama así por ser contrario al copyright. El copyright o todos los derechos reservados se refiere a que los derechos de explotación o patrimoniales, que se supone que protegen a los derechos de autor, nos dice que no puede ser utilizado ningún tipo de contenido con bienes económicos o reutilizado por otras personas si no tienen el permiso expreso, explícito del autor, o si no han pagado por el contenido. Esto es lo que les decía de los artículos, ¿no? La onda de que la UNAM tenga que seguir pagando por el acceso a información que las propias investigadores generan dentro de la universidad, ¿no? Entonces, por supuesto que estas licencias tienen el origen desde que se generó, ¿no? Entonces, esta es la más restrictiva, lo que nosotros llamamos todos los derechos reservados, todos. Muy bien. La versión contraria es el copyleft, que surgió en los años 70, precisamente como un movimiento totalmente contrario. Por eso le pusieron copyleft, ¿no? Por el right de derecha y left de izquierda, ¿no? Entonces, incluso hasta cambiaron, como ustedes ven, la letra, el icono, ¿no? Pusieron la C invertida. Entonces, este movimiento del copyleft es un movimiento que empezó desde el software, desde la parte de la informática, para hablar de que no se debería poner ninguna restricción, ¿no? A compartir y a modificar, ¿no? Las obras, siempre y cuando, ¿no? Se respetaran los derechos morales, ¿no? De las personas. Entonces, surge toda una forma de poner licencias, como estas que están aquí, las GNU, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Y poder disponer. Entonces, cuando ustedes veían algo con estas licencias, les daba certeza de que ustedes lo podían ocupar. El copyleft. Por supuesto, el copyleft sigue teniendo algunas restricciones. El siguiente nivel, ¿no? De ya apertura, de sin ninguna restricción, es el dominio público. El dominio público se refiere a que el patrimonio intelectual está libre de toda exclusividad. No hay restricciones establecidas para el uso de todo ese material. Que algo pase al dominio público solo puede ser a través del tiempo. Solo a través de la legislación, lo que les decía en México, 100 años después de la muerte del autor o autora, perdón, o del grupo colectivo que lo diseñó. Y entonces, ¿cómo nos situamos entre estas dos? Entre el copyleft, que es todo abierto, y el copyright, que es todo restringido. Para eso surgen dos áreas. El open access, que habla en un principio sobre las publicaciones periódicas, los artículos y libros, pero que ahora ha bañado un montón de cosas más, y las licencias Creative Commons de las que vamos a hablar. Profesora Nayeli, ¿alguna duda, algún comentario? Sí, una pregunta. Cuando hablaba de dominio público y que es solo a través del tiempo, eso no significa que se desconozcan los derechos morales, es decir, la autoría de la obra, ¿cierto? Cierto, totalmente cierto. Esos jamás desaparecen. Sí, esos son permanentes. Ok. Por toda la existencia, mientras exista ese recurso. Correcto, esa era mi única duda. Gracias.
Sí, claro, pero fíjense que llega a pasar donde hay obras ya de dominio público que a veces poco a poco se dejan de poner los autores, ¿no? Como esta música que se utilizaba para el Chavo del Ocho, por ejemplo, que pues todo mundo lo identifica como del Chavo del Ocho, pues aunque es de Haydn, ¿no? Este, Mm. entonces ya no se pone exactamente, ¿no? De quién es, o sea, ya llega un momento donde las personas dejan de ponerle, ¿no? Aunque siempre hay que ponerlo, pero sí, sí tiene toda la razón. Entonces, hay dos movimientos. El Open Access, que significa que cualquier persona puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, analizar, ¿no? Artículos científicos y cualquier otro material, sin ninguna barrera económica, legal o técnica que le suponga, salvo la conexión a Internet. O sea, la única barrera que tenemos es el acceso a través de Internet para esos materiales. Por supuesto, esto incluye material digital educativo, académico, científico o de cualquier otro. Esta es la parte del Open Access. La onda de Open Access es que, como ustedes saben, no existe nada gratuito, ¿no? Como tal, ¿no? Acceso abierto no es sinónimo de gratuidad. Y eso es algo que quiero aclarar, por eso dejé de compartir pantalla. Acceso abierto significa, ¿no? Que alguien en algún momento pagó para que ese material esté distribuido libremente. En ese caso, son los autores. Las revistas de Open Access cobran alrededor de unos 2.500 hasta $4.500 por la publicación del artículo. Pero ya una vez que sale, ya ninguna otra persona va a tener restricción para su uso. Entonces, sí hay alguien que paga, pero es en qué momento alguien y quién va a pagar esos materiales. Entonces, poner cosas en Open Access, sí y no, sigue teniendo como ciertas restricciones, como ustedes ven. O sea, sí hay una parte monetaria, porque aparte se necesita infraestructura, se necesita tener sistemas, repositorios, ¿no? Que permitan esto. Sí, profesora Nayeli, dígame. Vi en Lumen hace unas semanas que dicen que ellos pagaron porque uno pueda sacar cierta cantidad de fotocopias de materiales. ¿Eso sería el Open Access? Aunque no hay una computadora o internet de por medio. No, ese sigue siendo copyright, ¿no? Y le pasó a muchos profesores de repente, a mí como estudiante y también como profesor en algún momento, que para uno era bien fácil ir a la biblioteca y sacar copias. Bueno, resulta que no está permitido. Nada más que en la universidad, ustedes han de saber que la UNAM ya lo pagó. La UNAM paga a todo esto para poder reproducir el material, para poder imprimirlo y reutilizarlo. O sea, sí se pagó, sigue siendo copyright, ¿no? Esa parte de que no puedes escanear ni todo el material, que es un poco de lo educativo, ¿no? Que sigue teniendo algunas restricciones. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo me muevo en todo este proceso? Bueno, para eso salieron las licencias Creative Commons, que se refiere a licencias de derechos de autor que da la persona, el propio autor o la propia autora da los permisos que quiere para que utilicen o no utilicen su material. Es decir, el autor es quien le dice a las demás personas en el mundo, oye, mira, yo estoy poniendo este material y ocúpalo de esta manera. Esas son las licencias Creative Commons. No se opone al copyright y no es totalmente open access. Por eso lo pongo ahí como a la mitad. Sigue respetando todos los derechos de autor, pero es el autor quien decide poner sus materiales, ¿no? A disposición de los demás con algunas restricciones o, como nosotros le decimos, algunos derechos reservados. Entonces, no es todavía ningún derecho reservado, eso es dominio público, pero ya nos permite como la libre utilización. Y entonces, vamos a entrarle ya al Creative Commons, ¿sale? Para que ya ustedes lo vayan viendo. Entonces, el Creative Commons desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos que ellos llaman licencias. Son de carácter gratuito, eso quiere decir que no le cuestan a ustedes. De hecho, nosotros normalmente decimos Creative Commons a las licencias, pero Creative Commons es la organización. La organización da ciertas licencias, ¿sí? Pero bueno, la organización es sin fines de lucro, ¿no? Igual que algunas iniciativas como Wikipedia, se basan en donaciones. Muy bien, entonces sin fines de lucro, no cobran a nadie por utilizar sus licencias, pero sobre todo lo que tiene Creative Commons es una manera muy fácil, muy simple de generar
licencias de derechos de autor para diferentes trabajos creativos y académicos. Entonces, esto es lo que nos da Creative Commons. Entonces, voy a abrir, ¿no?, el enlace para que ustedes conozcan. Este es el sitio, ¿no?, de Creative Commons. Está así. Está en inglés de primera manera. Hay algunos contenidos en español y en diferentes idiomas. Poco a poco se empieza a bañar, pero este es un poco de lo que habla Creative Commons. Esto es todo lo que hay de Creative Commons. Entonces, ahí se los dejo para que después lo puedan ustedes consultar. Muy bien. Entonces, ¿cuántas licencias existen? ¿En cuántas podemos generar? Bueno, podemos generar 6 tipos de licencias. Según Creative Commons, va de izquierda, de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, de lo más libre a lo más restringido. Ellos, las primeras 2, este que dice BY y la segunda que dice BY SA, son las que ellos sí llaman de acceso abierto. BY, ¿no?, quiere decir que tenemos que reconocer al autor, nada más, ¿no? Entonces yo tengo que poner que Roberto Santos hizo esto, que Nayeli Cortés hizo el otro. Muy bien, ¿sí? Es lo único que yo le pido a la persona que está utilizando mi material, que me reconozca. La segunda dice BY SA, ¿no? SA quiere decir sin obras derivadas. Esto quiere decir que lo deben compartir exactamente igualito como yo lo tengo. Entonces, si yo le pongo con obras derivadas, no quiere decir SA, que es reutilizable, que se pueden generar copias de ese material. Esas 2 son totalmente abiertas. Después vienen otras 2, esta que está en la esquina inferior izquierda y la de la esquina superior derecha, que ellos dicen, ay, pues sí es como acceso abierto, pero lo voy a poner en un color verde como más oscurito, ¿no? Porque ya le estás poniendo muchas restricciones. Por ejemplo, que no se utilice con fines comerciales, ¿sí? O sea, utiliza mi material, pero no para obtener dinero, ¿sí? Y la siguiente es, puedes ocupar mi material, me puedes citar a mí, no quiero que lo ocupes con fines comerciales, pero puedes hacer con él lo que tú quieras. Lo puedes reutilizar, lo puedes copiar, lo puedes mutilar, lo puedes cambiar, combinar y otro. Después ya vienen las últimas 2, ¿no?, de la esquina, del lado derecho. Estas 2 ellos ya lo ponen en color rojito. Dicen, te estás viendo muy apretado. ¿Qué tiene que ver con? Cítame a mí, ¿no? Di que yo soy, pero no hagas ninguna obra derivada. Sí, o sea, yo quiero que compartas mi material tal y como yo lo hice. Entonces, si ustedes hacen un video, ese video lo tienen que poner completito, ¿no? O sea, no lo pueden cortar, no le pueden poner otra cosa, ¿sale? Y la última, que es, me tienes que citar, no quiero que lo utilices con fines comerciales y no quiero que haya obras derivadas de mi trabajo. Esta es la más restrictiva de todas, pero como ven, sigue siendo útil. Esa es la que más ocupamos nosotros en la academia, ¿no? Porque siempre hay que ponerle que no queremos fines comerciales. Bueno, y esta, ustedes ya decidirán si la quieren poner o no. Muy bien. ¿Cuáles son las 2 cosas que ustedes deben saber para elegir su licencia? Las licencias son irrevocables. No las pueden quitar, ni siquiera ustedes mismos. Si ustedes ya le pusieron algo, una licencia Creative Commons, como ustedes pueden ver, yo aquí abajo en cada una de mis diapositivas tiene ahí el simbolito, ya no puede cambiar. Si ustedes lo descargan en este momento, toman una captura de pantalla y yo de repente digo, ay no, sí lo voy a cambiar, valió. Se queda el que originalmente estaba, no se puede modificar. Entonces, tienen que saber exactamente cuál le van a poner porque ya no se pueden modificar. Y 2, solo los autores, las personas, los creadores, ¿no? Los que hicieron el material pueden aplicar una licencia, nadie más. Solo el autor, los autores, ¿no? O el grupo o lo que esté sucediendo, ¿vale? Ahora, ¿cómo generamos una licencia? Eso es ya lo que vamos a hacer. Entonces, no, yo ya me salí, estamos acá. Para poder generar una licencia, profes, solamente aquí en la página principal, la primera pestaña dice Share Your Work. Muy bien, comparte tu trabajo. Denle clic ahí, les voy a pasar la liga, ya al Share Your Work. Primero vean mi pantalla y ahorita ya pueden jugar un poquito acá adentro para que ustedes vean. Y entonces es muy fácil, es muy, muy, muy fácil, porque aquí abajo nos da una explicación, nos dice elige una licencia y ustedes le dan Get Started, ¿sí? Iniciar. Ya les dan estas cosas. Ahorita voy a entrar aquí para que ustedes vean a lo que se refiere este beta. A mí me gusta también mucho. Y como ven, solamente hay 2 campitos que llenar, no más. Y aquí de este lado me dice qué tipo de licencia estoy eligiendo. Entonces, ¿quieres permitir que se compartan las adaptaciones de tu obra? Es decir, quiero que se quede igualito como yo lo tengo, ¿no? Quiero que sí se modifique o
sí se modifique mientras se comparta de la misma forma, es decir, con el mismo tipo de licencia que yo le estoy dando. O sea, sí puedes extraer una diapositiva de mi presentación o un pedacito de mi video, pero cuando tú lo tengas el producto final, también pone una licencia Creative Commons igualita. A eso se refiere. Muy bien, entonces ustedes deben elegir sí, no o sí mientras se comparte de la misma manera y como ven, cambia de este lado derecho, no exactamente como está. ¿Sí? Entonces aquí nos dice, miren, es una licencia de cultura libre. Entonces yo le pongo sí mientras se comparta de la misma forma. ¿Quieres permitir usos comerciales de tu obra? ¿Sí o no? O sea, que alguien lucre con ese material o que no. Entonces nosotros decimos en la academia, no, nosotros no estamos del parte de la ONU. Y entonces como ven, Creative Commons nos dice, esta licencia no es de cultura abierta, ¿no? Estás muy restrictivo, pero esta es mi licencia, ¿vale? Si quieren ustedes más detalles de la licencia, lo que pueden hacer es que aquí, ¿no? Aquí en esta parte de aquí abajo le pueden poner cuál es el título, ¿no? Del trabajo que ustedes están haciendo. Entonces pueden hacer un video sobre, ¿qué les parece? Yo que soy biólogo le voy a poner sobre fotosíntesis, ¿sale? Sobre fotosíntesis. Ahí lo estoy escribiendo sin el acento. ¿Sí? Entonces, para que se reconozca esta obra, pónganme a mí, ¿sale? Yo quiero ser. Si yo tengo una página web o algún sitio, por ejemplo, yo que tengo mi ORCID, ¿no? Yo puedo decir, ahí está mi ORCID, yo puedo decir, ¿no sabes qué? ¿Quieres conocer un poquito más sobre mí? Ahí está, ¿sale? Ahí le pueden dar clic. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la obra? Yo ya le pongo dónde está la obra, yo le voy a poner esta liga que está aquí, ¿no? De este material. Ahí ya me perdí, aquí está, ¿sí? Y ya, ¿no? Si yo quiero que haya una URL donde yo tengo permisos específicos para ese material, si es un proyecto PAPIME, si es un proyecto InfoCAF, o si es otra cosa, yo puedo ponerle ahí la liga de donde están estas restricciones. ¿Qué tipo de cosa es? Pues es un video, ¿no? Y ya. Y entonces, como ustedes ven, profes, lo que pasó aquí abajo es que dice, mira, es un video sobre fotosíntesis por Roberto Santos y tiene la liga para que los lleve ahí a donde yo le puse. Tiene una licencia de este tipo y además está creado a partir de esto. Órale, lo único que ustedes tienen que hacer es copiar esto y pegarlo en el video, en el material. Si ustedes tienen una página web, pueden utilizarlo de aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo Blogger, a ver si de rápido puede entrar. Yo tengo Blogger por ahí. Aunque ni me acuerdo creo que lo tengo con esta página. Ahí está, miren. Entonces, ¿qué son los marcadores sociales? ¿Sale? Entonces, ustedes están aquí y como ven acá en editar, vista de HTML, lo único que tienen que hacer si tienen una página web como WordPress o algo así, es, yo ya me fui, estoy acá, copiar exactamente todo este código que nos da Creative Commons y pegarlo, ¿sale? Y ya, ¿no? Entonces le dan actualizar, ¿no? Voy a regresar y como ven, ya aparece esta licencia Creative Commons acá. Entonces, si ustedes le dan clic ahí, aquí debe estar la vista previa de esta cosa, ya aparece que son marcadores sociales y aquí está, miren, ¿ya vieron? Aquí dice, video sobre fotosíntesis por Roberto Santos, bla, 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 bla. Si ustedes tienen una página web, como les decía, WordPress, o este tipo de cosas, pueden hacerlo, o Blogger. Si ustedes no tienen ninguna página web, cópienlo de aquí arriba. Copien todo este texto y lo pegan, donde sea. Como, por ejemplo, yo, aquí en mi presentación, de una vez les digo, yo lo tengo así, miren. En mi presentación, yo digo que toda esa presentación está, ¿no? Abierta. Con esta yo pongo toda la imagen, que es todo el título, e incluso pongo cómo se debe citar esta presentación. Entonces, eso es lo que pueden hacer ustedes cuando diseñen un material educativo. Pues. Además, yo a cada diapositiva le puse, ¿no? Este cuadrito que indica, ¿no? La licencia Creative Commons que tiene. Entonces, por favor, generen una licencia Creative Commons. No diseñen ahorita una super cool, nada más quiero que se metan y le piquen ahí para que vean cómo genera todos tienen la liga, ¿verdad? Sí. Excelente. Ya voy a cerrar tanta pestaña, voy a aprovechar para... Da más 2 minutitos para que lo puedan ver.
para que vean cómo se genera. Como ven, es muy simple. Está diseñado de tal manera que cualquier persona, incluso sin ningún tipo de conocimiento de informática, solo sabiéndose meter a una página web, pueda no tener una licencia. La última parte que yo hice de ponerle mi nombre, esa no es requerida en todos los sitios. Ustedes podrían solamente dejarla al principio, ¿no? Copiar la imagencita y pegarla. Y sería más que suficiente. Muy bien, me voy a regresar ya a la presentación para enseñarles otra parte. Aquí en un recuadro de color verde, ¿no? Dice que hay una versión beta. Esta a mí me gusta mucho, porque fíjense que nos va llevando pasito por pasito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Entonces nos dice, tú ya conoces el tipo de licencia que quieres, ¿sí o no? No, la verdad no tengo la menor idea, ¿no? Y entonces le ponen en no y les abre el paso 2. El paso 2, no lo mismo. ¿Quieren que su trabajo se utilice para atribuirlos o que no? Y así pueden ir ustedes poco a poco y les va a generar la misma. Pero esta todavía es un poco más sencilla, aunque son más pasos, ¿no? Que la anterior. La otra versión que está acá es más simple, pero ya más o menos debemos tener algún tipo de conocimiento. Entonces, profesora María de la Luz, dígame. Ay, no le escucho, disculpe, no sé si el micrófono está apagado o... No le escuchamos. ¿Me escucha? Ya. Ay, gracias. Tengo una pregunta. Dígame. En estos 2 años hemos generado bastante material digital los profesores y ahorita yo me pregunto, ¿sería conveniente, por ejemplo, hemos generado ya videos, un chorro de presentaciones que las tenemos publicadas en diferentes aulas y demás? Entonces sería conveniente generar las licencias y pegárselas a todos estos materiales, a los videos. ¿Y qué pasaría en caso de que no, pues de que no lo hiciéramos? Porque evidentemente los videos pues están dirigidos a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, y la idea es que pues también se utilicen entre nosotros como material de apoyo. Sí, claro. Lo idóneo es que lo pongan, aunque ya sea un material de hace 2 años, ¿no? Porque ustedes son los creadores, ¿no? Vayan y lo pongan, quiten el que ya tenían y suban el nuevo con la licencia. Siempre es bueno que indiquen ustedes. Muy bien, porque exactamente vamos a entrar a esos debates, profesora María de la Luz. ¿Qué sí son y qué no son las licencias Creative Commons? Sí son un sistema sencillo, ¿no? Que permite pagar por ello. Sí son una manera sencilla de identificar qué material puede utilizar y bajo qué condiciones. Sí, tienen validez en todo el mundo, en todo el mundo. Sí, el autor decide cuál licencia quiere utilizar. O sea, ustedes son las únicas o los únicos responsables de decidir qué es lo que quieren que se haga con su material. Y sí, son ampliamente utilizadas en el mundo. Muchos materiales ya tienen licencias Creative Commons, no se preocupen. No son un registro de derecho de autor. No quiere decir que esté sustituyendo a los derechos de autor, no, simplemente le da al autor la posibilidad de que pueda decir cómo se debe utilizar su material. No son una alternativa de los derechos de autor, como les decía, no modifica los derechos que ya se tienen de las obras, y esto es muy importante, porque si ustedes ya publicaron un artículo y la revista les dio ciertas restricciones, ustedes no pueden, ¿no? Violar este acuerdo que ya se tenía para con la editorial o con las personas con las que ustedes estaban ahí trabajando, colaborando para desarrollar ese material. Las licencias Creative Commons o Creative Commons no mantiene una base de datos propia. Sí es posible buscar contenidos de Creative Commons a partir de su página, pero ellos no tienen un registro de todo lo que nosotros hacemos con Creative Commons, ¿no? Lo que nosotros hacemos con Creative Commons se va hacia la web y es libre. Por eso es importante ponerle esto. No es un mecanismo legal. Sí tiene una base jurídica, eso es muy importante decirle, pero no son el mecanismo para hacer discusiones legales de quién tiene los derechos o no patrimoniales y discusiones ya ante un juez y todo esto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes deben siempre confiar. Si alguien le puso una licencia Creative Commons, confíen en ella, ¿no? Y ocúpenla como mejor debe, pero sigue siendo voluntario. Las personas que las utilicen o cómo las utilicen, sigue siendo una parte voluntaria. No hay como forma de obligar todavía a todas las personas legalmente
a que respeten absolutamente todas las licencias Creative Commons. Les digo un ejemplo. Me pasó entrar a 2 páginas de imágenes de contenido abierto en Flickr y Pixabay, y la misma imagen, la misma imagen, en Flickr estaba restringida y en Pixabay estaba en acceso abierto con licencia Creative Commons. Entonces, de repente uno dice, híjole, ¿a cuál le hago caso en estas dos, no? Una sí está abierta y la otra no. Entonces, sigue siendo un poquito de voluntad de las personas, ¿no? O sea, si a mí me conviene, pues voy a utilizar una y si no, la otra. No son revocables, como les decía hace un momento. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa con la educación? Bueno, voy a dar chance de las 2 participaciones porque ya se me está acabando el tiempo y nada más quiero ya sí aterrizar en la parte educativa. A ver, profesora María Kristen y después profesora Carmen, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo tengo la duda de entonces, si encontramos ciertos materiales en la red o eso que estamos usando, fotos o información, quiere decir que puede ser plagiado. Eso puede ser como el ejemplo que acaba de poner sobre la foto que encontró. Eso realmente tiene la licencia Creative Commons, pero es un plagio. Es posible que sea un plagio o es posible que la que esté cerrada, más bien la persona lo obtuvo de Creative Commons y ahora le está tratando de obtener algún beneficio. Okay. ¿Sí? Entonces, lo importante es siempre tratar de verificar lo más que uno pueda, ¿no? O sea, con Internet, la verdad es que hay muchísimas cosas que no están en nuestras manos. O sea, sigue siendo un asunto difícil porque hay muchos tipos de recursos. Como les decía, ¿qué tanto es tantito, no? Una base de datos que solamente toma un campo, ¿es o no es la misma? Si yo tomo un video y le agrego otras cosas, ¿es otra cosa distinta o sigue siendo el mismo video? O sea, sigue habiendo mucha discusión, ¿eh? No es trivial ni se ha resuelto absolutamente todo. Profesora María, Carmen, perdón. Bueno, también tiende a ser común que nuestras presentaciones se van cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, cada año le vamos agregando cosas y lo que sea. Entonces, en ese caso, permanecemos con la misma licencia, no hay que renovarla o sacar otra. Si ustedes quieren la misma licencia, sí, pero si están generando un material nuevo, o sea, esa nueva presentación, si le agregaron nuevas cosas, es otro recurso digital. Ahí tendrían que generarle otra licencia. ¿Te acuerdan que les dije que no podemos estar actualizando nuestras licencias de, ahora quiero que sea así? Bueno, no, ya una vez que uno le puso una, esa. Entonces, yo les aconsejo que si están haciendo presentaciones anuales, aunque sea la misma parte, le pueden llamar versión 2 o versión 2021, versión 2002. Por ejemplo, yo en mi caso siempre le pongo semestre, ¿no? Para tal semestre, para tal semestre y para tal semestre. Y todas esas son recursos distintos. Excelente. Y es el mismo recuadrito el que pegamos en todas por ejemplo, en todas las diapositivas. Y entonces esa licencia es exclusivamente para materiales digitales. Sí, siempre es para materiales digitales, aunque también en impreso se vale imprimir, ¿no? la licencia y ponérsela ahí. Muchos libros ahora que se sacan en su versión impresa también tienen las licencias Creative Commons. Excelente. Muchas gracias. Sí, profesora Zaira. Hay algunos materiales que obviamente no cuentan con las licencias. Únicamente lo más adecuado y lo correcto es darle el crédito a la persona que esté escribiendo eso solamente. Ahorita vamos a entrar un poquito en esa discusión. Si me permite, Marce, me puedo extender 5 minutitos más porque ya vi que agotamos el tiempo. ¿No hay ningún problema? Sin problema, profesor Roberto. De hecho, la ponencia le sugeríamos que fuese a las 11:45 con sus 15 minutos para preguntas y dudas de los profesores, contemplando terminar alrededor de las 12. Sin problema. Perfecto, muchísimas gracias. Para contestarle precisamente a la profesora Zaire en ese sentido. Porque, ¿qué pasa cuando hablamos de educación, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto de los derechos? En México, a nivel país, existe la Ley Federal de los Derechos de Autor. Y se contemplan 3 cosas. Primero, del derecho de autor nos dice que cualquier persona que genere un material es inmediatamente la persona que tiene los derechos morales sobre ese material. No se necesita registro, pues. Si ustedes generan un video, una presentación o cualquier otro material didáctico, el que ustedes gusten, ¿no? O incluso diseñan una base de datos, una infografía, un mapa, una planeación didáctica,
no tienen que registrar ante nadie, no tienen que ir en autor, no tienen que ir a propiedad intelectual de la UNAM, no, no, no. Ustedes inmediatamente adquieren los derechos morales sobre ese trabajo. Eso es muy importante. Limitación por causa de utilidad pública, que era lo que yo les decía, y aquí se los señalo. Se considera de utilidad pública cualquier obra necesaria para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación. Si no tenemos el consentimiento del autor o las autoras, no hay problema. Y o bien si hacemos un pago, que es lo que pasa con la UNAM, que paga por el acceso de a las revistas y a las grandes editoriales a través de la biblioteca digital de la UNAM. Pero nosotros, la ley ampara la educación de tal manera que si es algo vital para el desarrollo de la educación, nosotros lo podemos utilizar. Eso sí, siempre citando a la fuente, que era lo que decía la profesora Zaire en ese momento. Muy bien. ¿Qué onda con los derechos patrimoniales? Sí, con los derechos patrimoniales que son los de pago, ¿no? Entonces nos dice que nosotros podemos utilizar una obra que ya está divulgada, o sea, algo que ya está en la web, nosotros lo podemos utilizar siempre que no afectemos la explotación normal de la obra, es decir, que estemos impidiendo que la obra genere sus recursos. No necesitamos la autorización del titular y no necesitamos pagar, pero siempre citando la fuente y sin alterar la obra de la manera que le podamos cambiar nosotros la idea. O sea, no significa que nosotros no podamos tomar un pedacito que a nosotros nos sirve, sino que cambiemos el sentido de lo que está ahí, ¿no? Entonces, la onda es que siempre debemos citar, como dice aquí. Y en este sentido, para los profes esto es muy útil, porque todos los profesores trabajamos así, con obras de compilación. La ley contempla que existen algunos materiales que se dan por la compilación de otros materiales que sí pueden tener ciertos derechos o restricciones, pero cuando nosotros hacemos una colección, esa colección ya se considera una creación intelectual. Entonces, su presentación, si aunque esté hecha de pedazos de otras presentaciones, de otros materiales, de otros recursos, sí se considera una obra, porque los profes para hacer recursos didácticos, pues echamos mano de un montón. Entonces, como ven, la Ley Federal de Derechos de Autor protege, ¿no? De muchas formas el hecho de que nosotros podamos utilizar materiales con fines educativos. ¿Qué pasa con la UNAM? Bueno, en la UNAM en el 2015 se generó los lineamientos generales para la política de acceso abierto. En el segundo dice, ¿no?, que todo el contenido digital de la UNAM que contempla los recursos digitales educativos, todos deben estar puestos en acceso abierto, ¿no? Por eso señalo recursos de apoyo a la docencia y objetos de aprendizaje, incluyendo eso. Entonces, sus materiales, ¿no? Tenemos por ahí ya iba a decir mandato, pero bueno, sí, mandato desde la universidad institucional, pero tenemos esta idea de ya poner nuestros recursos en acceso abierto. Y el artículo 3 que habla de esto, si ustedes son parte de la UNAM, ¿no?, y están generando materiales, la UNAM nos dice, pónganlos en acceso abierto para que los demás los puedan ocupar. Entonces, de alguna manera, por supuesto, la UNAM tiene que generar los mecanismos y las formas para que nosotros lo podamos poner en acceso abierto. Y entonces, ¿cuáles son las sugerencias ya para ustedes? Como usuarios de mucha información, verifiquen siempre los lineamientos de uso, ¿no? Si tiene copyright, si tiene licencias Creative Commons, si sí o si no. Y esta viene de la mano con la última. Si no tiene ninguna leyenda de restricción y si no aparece él, la o los autores, no lo ocupen de preferencia. Porque recuerden que decía que todas las personas que generen un material automáticamente son los autores. Aunque aparezca o no aparezca, hay alguien que es dueño de ese material. Entonces, si no está puesto quién lo diseñó, ni qué tipo de licencia tenga, de preferencia no lo utilicen, a menos de que sea muy útil, pero bueno, citen la fuente donde lo están obteniendo y pónganle que es un autor no descrito en la fuente, ¿no? Pero de preferencia no lo utilicen. Pero bueno, verifiquen siempre los lineamientos de uso, busquen en sitios oficiales. Yo sé que actualmente existen muchas páginas, principalmente para los libros, ¿no?, que llamamos de piratas, ¿no?, por ahí que nos dan acceso,
traten de no hacerlo, siempre de buscar en los sitios oficiales. Ustedes a través de su clave de acceso remoto tienen el acceso a todo el acervo bibliográfico de la UNAM. Utilicen contenidos con licencias Creative Commons. Hay muchos. Si ustedes le ponen en Google que solamente les dé licencias Creative Commons, va a buscar solamente materiales con ese tipo de materiales. Ustedes que están en la UNAM, utilicen los diferentes acervos que tiene la UNAM, la biblioteca digital de la UNAM, los repositorios que cada una de las escuelas o facultades debe tener, los repositorios institucionales y todos los acervos que tengan ustedes de la mano para evitar este tipo de conflictos. Como creadores, ustedes de su propio material, siempre citen lo que están utilizando, ¿no? Ahí integren una licencia Creative Commons para todo su material, difundan sus materiales a través de medios oficiales, ¿no? Como puede ser un repositorio, en el caso de su escuela o facultad. Si no tiene uno, bueno, la UNAM tiene un repositorio institucional y tiene un repositorio concentrador de recursos educativos para que ustedes lo puedan poner. Si es de innovación educativa, incluso me lo pueden mandar a mí y yo con gusto colaboro con ustedes para ponerlo en un repositorio. Entonces, difundan sus materiales en sitios oficiales, ¿no? Porque siempre lo ponemos en nuestro canal de YouTube, en nuestra blog, en nuestra página web, pero a veces, pues eso puede dificultar. Y bueno, siempre garanticen la veracidad y la actualización de la información. Si ustedes le echan un ojo, por ejemplo, a todas mis imágenes, siempre pongo de dónde la obtuve y cuál es la fuente. Siempre, aunque sean de acceso abierto. Los logos no tienen necesidad de ponerse la fuente, los logos en general, en la legislación mexicana pueden ustedes ocuparlos. Esos no tienen restricciones. Muy bien. Entonces, eso con ese sentido. Con esto ya terminamos. Muchísimas gracias. Entonces, doy espacio a estos 6 minutitos ahora sí para las preguntas y comentarios. Muy bien. Tienen ahí mi presentación, ¿no? Para que la puedan ocupar como mejor les parezca. Entonces, empezamos. María Luisa, por favor. Después Laura Janet y después la profesora Carmen. Su micrófono está apagado, profesora María Luisa. Gracias. ¿Es válido si yo tengo ya la imagen de lo que quiero, de la etiqueta, pues, copiarla y pegarla en mi material? Sí, totalmente válido. Que tenga que entrar a la página de original. Pero debe ser, recuerden que debe ser la liga, ustedes tienen que tratar de verificar que sea la fuente más original que se pueda, por eso los mando yo a los acervos de la UNAM o los sitios oficiales, porque si me ponen la liga de una página pirata, podemos tener algunos problemas con eso. Entonces, no, la liga no me garantiza que sea, pero si ustedes tienen la liga del material que ustedes dicen, esta imagen está en esta fuente que es verídica, ¿no? Ustedes pueden ocupar la liga, ¿eh? O sea, y de hecho es deseable que siempre la pongan, profesora María Luisa. No, perdón, es que no me di a entender. Si yo ya tengo mi material y tengo la imagen de la licencia de Creative Commons. La licencia, ¿la puedo copiar y pegarla? Sí, totalmente. Sin crearla, pues yo ya tengo esa etiqueta, ya tengo la imagen y nada más la pego. Claro, sí, no es necesario. Como les decía, Creative Commons no lleva un registro. O sea, no es que nosotros nos tengamos que dar de alta y poner nuestro material. No. Si usted ya tiene la imagen de Creative Commons, esa la puede poner. Que siempre es bueno entrar a la paginita e ir dándole clic a lo que sí queremos para que no haya confusiones, ¿no? Para que no vayamos a dar una licencia que no queremos. Muy bien. Okay. Pero sí, si la tiene, sin problema. Ya no es necesario ni que cite a la página Creative Commons para ello. Ok, gracias. Por nada, profesora Laura. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Roberto. Bueno, yo tuve la oportunidad de publicar un recurso en la RUBA y en realidad conocí lo de Creative Commons, pero más bien como una necesidad, porque uno de los requisitos era justamente incluir una licencia Creative Commons con licencia no comercial, compartir igual. O sea, ya me dijeron específicamente qué tipo de licencia tenía yo que compartir. Pero en realidad desconocía sobre cómo se utilizaba y el trasfondo de este tipo de licencias. O sea, ahorita con lo que tú me comentas, puedo entender que aunque esté esa licencia, en realidad depende del criterio de las personas que lo utilicen, ¿no? O sea, sí pueden usarlo con las restricciones que ahí está en la licencia,
pero si quieren no lo pueden hacer. O sea, ellos pueden tomar material o fragmentos de ese recurso y no mencionar al autor, ¿no? O sea, queda, podemos decir, como muy abierto entonces todavía. Por lo mismo que comentas de que también no hay un repositorio en la página de Creative Commons. Claro. Sigue siendo como a criterio de las personas. Sí, 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 pero lo que intenta hacer Creative Commons, no crean que no es la parte de que la parte de la restricción o de no generar ellos, sino es la parte de cambiar la cultura, ¿saben? O sea, es la parte de que nosotros entendamos como usuarios de la información, docentes, investigadores, o cualquier persona o profesionista o lo que sea, que el hecho de ver una licencia Creative Commons nos da tranquilidad de que podemos utilizar el material. Nada más hay que ver cuáles son los criterios que nos dice para poderlo hacer. Nos tenemos que como que acostumbrar. Eso es lo que intenta Creative Commons. Más como que restringir o decir, no, y aquí la onda legal siempre puede pasar, ¿no? Porque también nos pasa a nosotros de repente. No, que a mí me ha tocado artículos donde no se cita adecuadamente, ¿no? O donde las referencias no son las más adecuadas. O sea, también llega a pasar. Entonces, lo que intentamos hacer con las licencias Creative Commons es un poquito cambiar la cultura. Pero sobre todo, para mí lo importante de las licencias, primero como creadores, ¿no? Para nosotros, es decir, yo hice un material y es mi voluntad ponerlo, ¿no? A disposición, pero como usuarios se me hace la parte más bondadosa porque nos da certeza de lo que podemos hacer. Porque siempre vamos navegando, incluso por Google Imágenes, y decimos, híjole, ¿podemos utilizarla o no la podemos utilizar? ¿Qué tal si me meto en un problema, no? Porque aparte la voy a poner en mi Classroom, en mi Moodle, ¿no? O se las voy a dar a mis estudiantes por otros medios, y siempre hay dudas. Entonces, tener una licencia ahí ya nos aclara que lo podemos utilizar, ¿no? Que alguien ya nos dijo, utilízala, para eso es. Entonces, yo creo que pasa por ahí, profesora Laura, pero es efectivamente, y qué bueno que puso un recurso en la RUA, pero sí, todavía sigue siendo restrictivo. En el caso del repositorio de innovación educativa también tenemos una, aunque siempre podemos platicar un poquito de modificarla. Ok, muchas gracias. Por nada, profesora Nayeli. Sí, mi duda, bueno, en sí son dos dudas, son pequeñas. Yo recuerdo que la vez que nos pusieron a trabajar con Creative Commons, nos pidieron que unas imágenes que eran para un material que se iba a publicar, que era como una guía de estudios, algunos de nosotros tuvimos que hacer nuestras propias imágenes, nuestras propias ilustraciones. Entonces nos pidieron que estuvieran con una licencia de Creative Commons. Nos pidieron, pero así fue lo único que nos dijeron. Entonces, pues yo me metí a la red, me puse a trabajar, encontré dónde uno tenía que subir la imagen y precisamente ir seleccionando las características de la licencia. E incluso al final pedía como palabras que le llamaban algo de metadata, que yo me quedé vi que la primera vez que lo hice mal. Y me acuerdo que subí unas 2, 3 imágenes y ya no terminé de subir las otras que se necesitaban porque ya no encontré la liga. O sea, la página por donde yo accesaba para poder ver incluso mis imágenes, porque les tuve que reeditar el metadata, me dijeron que se quedaba pendiente para la revisión del cambio de esa información. Ya ni siquiera recuerdo si tuve que haber creado un usuario y una contraseña, total que eso ya no sé dónde quedó. ¿Usted sabe eso? ¿Dónde se veía? En cuestión de Creative Commons no tiene un registro ellos como tal. Hay páginas de imágenes como Pixabay, ¿no? Donde los usuarios ya suben sus imágenes con eso, pero siempre son los autores, ¿no? Quienes suben sus materiales. O sea, que entonces, tengo que andar puede estar en un ahí. Repositorio de imágenes, pero no sé. En cuestión de la metadata, básicamente son los datos bibliográficos, el título, el nombre del autor y la descripción y esta clase de cosas.
Entonces sí hay que buscarla. Lo que les sugiero cuando hagan una imagen, como muchas otras empresas hacen, ¿no? Que venden imágenes, es ponerle alguna marca de agua con la licencia, por supuesto. O sea, que esté parte, inserto, ¿no? De la imagen, si es que ustedes saben cómo hacerlo. Si no, agréguenle un marquito y póngale ahí la leyenda de Creative Commons. Digo, siempre va a haber quien la pueda recortar, ¿no? Y hacerle los ajustes, pero de ir poco a poco teniendo certeza de que se siga utilizando, ¿no? De manera libre y abierta. Ya, y la segunda, ¿qué pasa con esos, por ejemplo, concursos, esos productos que a veces hacemos, que terminan siendo para la comunidad, pero por ejemplo en concursos, que las convocatorias dicen que los trabajos que entren al concurso, ganen o no ganen, pasan a propiedad de la UNAM? Sí, la propiedad son los derechos patrimoniales. Ah, ok. Todo lo que ustedes generan como universitarias y universitarios, todo lo que sea de su quehacer dentro de la universidad, como docentes, investigadores y sus otras actividades administrativas, porque seguramente deben tener un montón, todo eso que ustedes hacen es propiedad de la universidad. Pero estamos hablando de los derechos patrimoniales, los de distribución, difusión, divulgación y todo eso que hace la UNAM, precisamente por si alguien de la UNAM lo quiere tomar, lo puede utilizar, ¿no? Pero sus derechos morales son de ustedes, eso sí, nadie se los quita, absolutamente nadie. Entonces usted, profesora Nayeli, o el estudiante Juanito o Juanita, ¿no? Pueden generar su material y ellos van a ser los autores, ¿no? Pero los derechos patrimoniales pasan a ser parte de la UNAM. Entonces la UNAM lo puede guardar en cualquier repositorio, lo puede publicar en la Gaceta o en cualquier otro lugar sin la necesidad de estarle contactando al autor o a la autora para pedirle permiso. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Pues nada, profesora Rebeca, dígame. Sí, hola, buenas tardes, profesor. Yo tengo una duda, a ver, no me quedó muy claro. Si, por ejemplo, yo en algún recurso educativo utilizo una base de datos que accedí a través de Bibliunam, por ejemplo, un video de National Geographic o algo, ¿yo puedo utilizar ese recurso gratuitamente? O sea, ¿puedo hacer mi referencia aunque National Geographic, pues entendemos que, por ejemplo, sus revistas y demás tienen copyright? Claro. Si usted accedió de manera legal, que es a través de la BidUNAM, y que la UNAM, por supuesto, que ya pagó, ¿no? Por eso tenemos acceso a eso, o sea, la UNAM ya pagó por los derechos, se pueden utilizar con fines de investigación, de docencia o de cualquier otra índole universitaria, siempre y cuando se cite a la fuente. Entonces, nada más hay que citar a la fuente y más que suficiente. Hay que citar la fuente y la base de datos que usted consultó y no tendría ningún problema. De hecho, la podría descargar y podría hacer investigación con esa base de datos. Por ejemplo, minería de datos. O sea, podría bajar la base de datos, modificarla y generar una nueva. Se puede. No está violando ninguna ley, porque está accediendo legalmente al material. Ah, ok. Pero siempre hay que citar la fuente, siempre, siempre. Y una segunda pregunta. Ahorita pues está de moda esto de las conferencias de Zoom o de cualquier otro recurso de videoconferencia. Por ejemplo, en este caso usted nos está dando su conferencia, maestro Roberto, y usted es el autor de esta conferencia. ¿Qué sucede si alguien la está grabando y sube ese material? Los derechos patrimoniales son de la universidad. Entonces, por ejemplo, a mí me tienen que pedir permiso en algún momento de si ustedes la graban con fines académicos y de esto, ¿no? O sea, ustedes podrían grabarla sin mayor restricción. Ahí lo único es la protección de datos personales, lo que estaría como en juego. Que cuando se graba en Zoom, pues los nombres no se graban, no se ven, ¿no? Los nombres como tal. Pero sí, pues ya la identidad, los gestos, las cámaras, todo eso es lo que entra en discusión. Pero realmente el material, ¿no? La grabación, no me necesitan pedir permiso a mí, solamente tienen que citar la fuente, que es a través de este seminario de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y decir que lo vieron aquí, que utilizan esos materiales. Si citan, pueden utilizar incluso la grabación. Digo, el único detalle con esa son los datos personales, que sí es fuerte. O sea, si ustedes la quisieran transmitir en otro lugar, ahí sí se necesitaría permiso de todos los cuadritos que estamos aquí, ¿no? Para que ustedes la puedan retransmitir. Muchas gracias, maestro. Sí, pues nada, pues muchísimas gracias. Me pasé muchísimo tiempo, una disculpa Marcia, una disculpa Ale. Espero que les haya sido un poquito clarificador
lo que aquí les planteé. Nuevamente les reitero que no se queden solo con esto. Si quieren conocer un poco más, vayan a con otras instancias ya que pueden darles como más claridad exactamente a ciertos detalles legales o de catalogación. Pero esto es más o menos de lo que se tratan las licencias Creative Commons. Espero que les haya sido de mucha utilidad nuevamente y muchísimas gracias, Marciale, por la invitación. Y bueno, pues ya no les quito más su tiempo.